Viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo atravesó Jesús en sábado un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: «Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado». Les replicó: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes de la proposición, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no habéis leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues os digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendierais lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Aunque ya lo he comentado en otras oportunidades, ahora voy a decir algunas pocas palabras sobre la secta farisea. Esta había distorsionado la religión con sus adhesiones a prescripciones y tradiciones humanas, aunque, por otro lado, la habían mantenido en momentos difíciles para el pueblo judío por la gran cantidad de apostasía. Algunos dicen que sus orígenes se remontan al destierro en Babilonia, pero así como sectas se distinguen, alrededor de unos 2 siglos antes de nuestro Señor. Recordemos de paso que había una separación manifiesta, una rivalidad y hasta una enemistad entre los fariseos y los saduceos. El ámbito propio de los fariseos no era el templo, sino la sinagoga, y entre ellos había varios maestros de la ley. Jesús desaprueba su conducta, pero no la doctrina. Dirá de ellos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid todo lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Los fariseos aparecen a lo largo de los evangelios oponiéndose constantemente al Señor, acusándolo de no seguir las tradiciones y de violar la ley. Y aunque rivales de los saduceos, pertenecientes estos en general a la casta sacerdotal, se alían con ellos para dar muerte a Jesús. Como toda regla tiene su excepción, y algunos pocos de entre ellos llegan a convertirse en seguidores de Jesucristo. Nicodemo fue uno de ellos. Pablo también venía del fariseísmo. Hoy las cosas son diversas, y aunque entre nosotros, como en todas las épocas, puede haber quienes puedan mostrar tendencias farisaicas, los enemigos más peligrosos que atacan y desvirtúan a la verdadera doctrina de Cristo son los herejes modernistas que han invadido todos los ámbitos eclesiales. Estos modernistas que atraviesan todas las capas eclesiásticas niegan la perennidad de los dogmas, niegan los mismos dogmas, aunque no siempre lo manifiesten abiertamente. E incluso ellos que son enemigos de la tradición, tanto que la niegan, llegan a apelar a imaginados tiempos del origen del cristianismo, lo que los papas denunciaron como arcaísmos, para imponer, por ejemplo, la comunión en la mano y así quitar los debidos gestos de adoración a nuestro Señor y, peor aún, diluir hasta cancelar su presencia real y verdadera en la Eucaristía. En cuanto al Evangelio de hoy, diría que ya estamos acostumbrados a los reproches de los fariseos, a su hipocresía, a su adhesión meramente formal e inmisericordia de la ley. Por eso no es de destacar la reacción esperada de estos pseudos religiosos lo que interesa, sino las palabras del Señor, que son de indudable claridad. Les está diciendo nada menos que Él es más que el templo, donde se elevan sacrificios a Dios, y es Señor del sábado, del día del descanso estipulado por Dios. Evidentemente, palabras estas que no dejaban dudas acerca de su absoluto señorío, en definitiva de su divinidad.
Antes también se habían escandalizado estos fariseos cuando Jesús comió con Mateo, a quien apenas había llamado a seguirlo, y lo hizo junto a otros publicanos y pecadores. Y el Señor les contestó: no son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y luego los amonestó con las mismas palabras de este Evangelio: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estaba recordándoles, como también lo hace en esta situación, la palabra de Dios pronunciada por boca de Oseas: sobre una roca tallé mis mandamientos, los castigué por medio de los profetas con las palabras de mi boca. Mi juicio se manifestará como la luz. Quiero misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. E incluso las del libro del Eclesiástico, también llamado Sirácida, cuando dice: así como el que ofrece la flor de harina tributa gracias, así el que hace misericordia ofrece un sacrificio. La flor de harina, dicho sea de paso, es la sémola, ¿no? En el ofrecimiento, el ofertorio. El Señor aprecia como tributo muy agradable a Él la misericordia de nosotros y el perdón, porque en esto nos volvemos semejantes a Dios. La mayor semejanza que podemos tener es ser misericordiosos y perdonar. Después dice: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Bueno, el reposo sabático fue originalmente instituido para honrar a Dios, y luego fueron añadidas otras prescripciones. Ya en el tiempo de Cristo la lista incluía 39 tareas prohibidas, en día de sábado, digo, ¿no? El principio en el que se fundan esas prohibiciones talmúdicas, preceptos rabínicos, es el de los trabajos necesarios, o están referidos, de ahí vienen, ¿no?, a la erección y al culto del tabernáculo. Se los conoce como melajot. Entre ellos está sembrar, arar, prohibidas, ¿no?, cosechar, trillar, aventar. El hecho de que los discípulos arrancasen espigas se vinculaba para los fariseos al trillar y aventar, o sea, cortar y separar la cáscara del grano, para comerlo. ¿Y por qué, nos podemos preguntar, precisamente esas actividades y todas las demás, más de 39 eran las prohibidas? Porque las vinculaban a los objetos del tabernáculo, o sea, a la tienda del encuentro. Y en ella, como luego en el templo, en el santo, antesala del santo de los santos, estaban los panes de la proposición, prefiguraciones de la Eucaristía, que precisamente el Señor menciona como ejemplo. Aquellos panes que habían comido David y sus hombres y que estaban solo reservados a los sacerdotes. Para llegar al pan, necesario es sembrar, arar, cosechar, o mejor dicho, arar primero, sembrar, cosechar, juntar la cosecha, trillar, aventar, tamizar, moler, amasar, hornear. Así se explican las prohibiciones, en este caso vinculados a los panes, y así con todas las demás. La actitud legalista de los fariseos les hacía preocuparse de cumplir con todas esas prohibiciones, y por el corazón duro y el modo falso de vivir la religión, les impedía ver que servir a Dios y hacer un bien a un hermano no era infringir la ley, sino, por lo contrario, cumplirla en su espíritu. Como hemos escuchado, el Señor rebate la acusación de infringir la ley con el ejemplo de David y sus hombres, y el de los sacerdotes. La misericordia de Dios y sobre todo con su autoridad por encima de todo, porque Él es el Señor del sábado y mucho más que el templo de la antigua alianza. Jesús es el Hijo del Hombre, por ser Hijo de María, y al mismo tiempo es el Hijo de Dios, por ser el Verbo eterno, engendrado por el Padre desde la eternidad. El cuerpo de Cristo es el mismo Santo de los santos, el Santísimo, de la nueva y eterna alianza, dado en sacrificio a nosotros para nuestra salvación, para nuestra eterna gratitud y adoración. Alabado sea Jesucristo,
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.